A ver, imagínate por un momento que pudieras crear el algoritmo matemático perfecto. Uno que sea capaz de procesar millones de datos aislados y predecir con una exactitud casi milimétrica qué jugador de baloncesto tiene el perfil ideal para dominar en la NBA. Ostras, el sueño de cualquier manager general, claro. Totalmente. Un modelo que básicamente ignore los prejuicios humanos y encuentre valor donde los ojeadores de toda la vida solo ven defectos o cosas raras. Pues bien, resulta que la ciencia de datos logró exactamente eso con un jugador, con Brandon Clark. Sí, pero fíjate, lo trágico de esta historia es que lo que ningún algoritmo pudo predecir, por muy avanzado que fuera, fue el inmenso dolor invisible que terminaría destruyendo a ese mismo jugador, llevándose una vida con apenas 29 años. Es muy fuerte. Y ese es precisamente el centro de nuestro análisis a fondo de hoy. Queremos entender la imagen completa de quién era Brandon Clark, este jugador de los Memphis Grizzlies cuyo repentino y trágico fallecimiento en este mes de mayo de 2026 nos ha dejado a todos paralizados. Es que es la colisión definitiva entre la precisión clínica de la estadística deportiva y la fragilidad absoluta de la condición humana. Es un contraste durísimo. Durísimo, sí. Y para armar este rompecabezas hoy tenemos sobre la mesa una pila de fuentes muy variada. Hemos estado revisando sus biografías universitarias de Gonzaga y de San Jose State, bases de datos exhaustivas de salarios y estadísticas como Salary Swish, los informes policiales y de noticias de medios como TMZ y Heavy Sports. Que han aportado muchos detalles de última hora, por cierto. Exacto. Y también, y esto me parece fascinante, un estudio académico real publicado en la revista científica Frontiers que utilizaba modelos matemáticos para optimizar plantillas. Vamos a ir mucho más allá de los titulares escandalosos de estas semanas. Claro, el objetivo no es simplemente dar una cronología triste y ya está. Queremos explorar cómo pasó de ser una completa sorpresa en el baloncesto universitario, alguien de quien nadie esperaba gran cosa, a encarnar el arquetipo perfecto en la NBA. Eso es. Y sobre todo, cómo su inmenso legado humano en la ciudad de Memphis contrasta de forma tan dolorosa con su final. Así que, para empezar a dimensionar todo esto, tenemos que ir a los cimientos. Porque la historia de Clark, no es la típica del niño prodigio que acapara portadas desde los 14 años. Que va, para nada. Su trayectoria está marcada por tener que derribar puertas constantemente. Él nace en Vancouver, en Canadá, de madre canadiense y padre jamaicano. Pero muy pronto, a los 3 añitos, se muda a Phoenix, en Arizona. Así que crece con esa doble nacionalidad. Ya. Y cuando llega a la universidad, a San Jose State, pues no entra por la puerta grande. No aterrizó con la etiqueta de superestrella salvadora. Es que en su primer año ni siquiera era titular. Tuvo que chupar banquillo y observar, peleando cada minuto. Y esto dice mucho de cómo se construyó a sí mismo. Fíjate que en esa primera temporada ganó el premio al 6º hombre del año de su conferencia, la Mountain West. ¡Ostras! Claro, promediando unos 10 puntos y 7 rebotes, pero saliendo como suplente. Literalmente tuvo que currar desde el escalón más bajo antes de ser titular indiscutible en su segundo año. Ahí es cuando ya da un salto tremendo y supera los 17 puntos por partido. Y ese salto de calidad es lo que le abre la puerta a un traslado. Decide irse a un programa de élite nacional, que es la Universidad de Gonzaga. Pero claro, aquí entra en juego la burocracia de la NCAA. En aquella época tenían una norma muy estricta para los traspasos entre universidades de primera división. El famoso año en blanco, ¿no? Eso es, lo que en el argot llaman el año redshirt. Tenía que pasarse una temporada entera sin poder jugar ni un solo partido oficial. Que para cualquiera que no siga de cerca el sistema universitario, estar un año entero redshirt suena a castigo, suena a perder un año fundamental de carrera deportiva. Suena a eso, sí. Pero en la práctica es todo lo contrario si eres inteligente. Es un año dedicado única y exclusivamente a entrenar, a machacarte en el gimnasio, estudiar táctica, moldear el cuerpo y todo sin el desgaste de los viajes y la competición semanal. Y Clark lo usó como un laboratorio. Vaya iluso. Madre mía, cuando por fin se pone la camiseta de Gonzaga en la temporada 2018-2019, la explosión es histórica. Promedió casi 17 puntos y lideró la conferencia con más de 3 tapones por partido. Pero lo más bestia es el porcentaje de acierto en tiros. Es que es absurdo. Un 68,7%. Prácticamente no fallaba. Pero si hay que marcar en rojo un día en el calendario de ese año, es el partido del March Madness contra Baylor. ¡Wow!
ese partido. Sí, anotó 36 puntos y puso 5 tapones. Y para que quien nos escuche entienda la magnitud de esto, hay que mirar los libros de historia del torneo universitario. Antes de esa noche, solo otros 2 seres humanos habían logrado sumar al menos 35 puntos y 5 tapones en un partido del torneo. ¿Y quiénes eran? Pues nada menos que Shaquille O'Neal y David Robinson. Casi nada. Leyendas absolutas. Ya. Pero aquí es donde la mente nos juega una mala pasada. Porque cuando escuchas nombres como Shaq o el almirante Robinson, piensas instantáneamente en gigantes físicos inabarcables, tíos de más de 2,10 metros con una fuerza bruta descomunal. Pero Clark no era eso. Apenas medía 2,3 metros. Era tirando bajito para jugar ahí dentro, sí. Claro, no aplastaba a los rivales por puro peso y genética. Y esto me hace pensar que no era un talento puro y crudo, sino alguien que tuvo que pulir su técnica de una manera casi obsesiva, ¿verdad? Absolutamente. Y ese es el matiz clave. Él dominaba por pura biomecánica y por anticipación mental. Sus virtudes eran el posicionamiento y algo que los entrenadores llaman el segundo salto. Ah, el famoso segundo salto. Exacto. Era capaz de saltar, tocar el suelo y volver a estar en el aire antes de que los pivots gigantes que tenía delante hubieran siquiera flexionado las rodillas para reaccionar. Parecía que tenía resortes. Y eso, como bien dices, es oficio puro. Es una eficiencia tremenda. Y fíjate si era eficiente, que esa capacidad no solo le garantizó llegar a profesionales, sino que lo convirtió literalmente en un caso de estudio académico. Y aquí es donde entra el documento que comentábamos al principio de la revista Frontiers, liderado por el investigador Luke Penner. Es un estudio fascinante. Básicamente intentaron resolver la fórmula matemática de la plantilla perfecta usando inteligencia artificial. Para ello, analizaron a más de 22.000 jugadores de 110 ligas de todo el mundo. 22.000 jugadores. Se dice pronto. Y el objetivo era agruparlos utilizando un algoritmo matemático llamado K-means clustering, ¿no? Sí, exacto. Para visualizarlo de forma sencilla, imagina que metes a esos 22.000 jugadores en una nave industrial inmensa. Lo normal es que nosotros, los humanos, les pusiéramos etiquetas como base, escolta o pivot. Claro, lo tradicional. Pues el algoritmo no hace eso. Entra en la sala, les arranca las etiquetas y los agrupa por su comportamiento real en la pista, ajustando sus estadísticas por cada 48 minutos. Los divide en 9 categorías o arquetipos súper definidos. O sea que confirman matemáticamente que el baloncesto moderno ya no tiene posiciones fijas. Y el caso es que este algoritmo, analizando los datos totalmente a ciegas, metió a Brandon Clark en el grupo 5, lo que el modelo bautizó como el taponeador agresivo. Eso es. Y las características de este arquetipo son muy particulares. Generan muchísimos tapones, capturan muchísimos rebotes. Y aquí viene el dato estadístico que rompe un poco los esquemas. Cometen un número altísimo de faltas personales por minuto. Y el modelo lo valora de forma positiva. A ver, frena un momento. Frena ahí, porque esto va en contra del sentido común más básico del baloncesto. O sea, desde que eres pequeño te enseñan que la regla número 1 es no hacer faltas tontas, porque te vas al banquillo y dejas tirado a tu equipo. ¿Cómo puede un algoritmo que busca ganar partidos ver las faltas como algo deseable? Pues parece contradictorio, lo sé. Pero el algoritmo ve un panorama que a nosotros se nos escapa por los prejuicios clásicos. Ve el efecto disuasorio. El modelo detectó que los jugadores que defienden el aro con intensidad máxima, los que saltan a disputar absolutamente todo sin miedo al contacto, inevitablemente van a cometer faltas. Es el peaje que hay que pagar. Ya, claro. Pero matemáticamente, el beneficio de intimidar a los rivales, alterar sus tiros y meterles el miedo en el cuerpo cada vez que entran en la zona, compensa con creces el coste de regalar unos cuantos tiros libres. O sea que el algoritmo te dice que si no estás haciendo faltas de vez en cuando, es que en el fondo no estás defendiendo con la agresividad necesaria para alterar al equipo contrario. Justamente. Y Clark era el prototipo absoluto de este rol. Lo más fuerte de todo esto es que el modelo matemático era tan preciso que llegó a plantear un escenario real que chocó de bruces con la intuición humana de los entrenadores. Ah, la historia de la selección canadiense. Esa. Los creadores del estudio usaron el modelo para diseñar la plantilla perfecta que Canadá debería haber llevado al Mundial FIBA de 2019, basándose solo en datos puros. Y el ordenador dijo que necesitaban un arquetipo 5 y que Clark era indiscutible.
Pero claro, los entrenadores humanos de la selección canadiense ignoraron a la máquina por completo y lo dejaron fuera de la lista final. Tal cual. Prefirieron apostar por la vieja escuela, llevando a veteranos de toda la vida como Ken Birch o Tristan Thompson. Es que esto es de manual. Es un sesgo humano tremendo. Un entrenador prefiere lo malo conocido antes que confiar en un perfil matemático impecable, pero que viene de un chaval joven. Pero bueno, la revancha de los datos llegó rápido, porque ese mismo verano las franquicias de la NBA demostraron tener los deberes mucho más hechos. Muchísimo más. Clark fue seleccionado en la primera ronda del draft, en el puesto 21, y traspasado directamente a los Memphis Grizzlies. ¡Ostras! Y no tardó nada en darle la razón al ordenador. En la Liga de Verano, que es ese primer gran escaparate de los novatos, hizo historia. Lideró a Memphis al campeonato y fue el primer jugador de la historia del torneo en ganar el MVP de la fase regular y de la final. Y el primer no estadounidense en lograrlo. Es que arrasó. Y esa eficiencia la trasladó a la temporada oficial. En su año de novato promedió más de 12 puntos saliendo desde el banquillo, con más de un 61% de acierto en tiros. Entró de lleno en el mejor quinteto de novatos. Un reloj suizo, vaya. Y claro, en Memphis vieron su valor estructural tan claro que le firmaron una extensión de contrato de 4 años por $52 millones. Se convirtió en el ancla absoluta de la defensa. Pero ojo, porque los números en temporada regular están muy bien, pero los playoffs son otro mundo. Ahí las defensas rivales exponen todas tus debilidades, y el verdadero momento donde Clark justificó cada centavo de ese contrato fue en la serie de playoffs de 2022 contra los Minnesota Timberwolves. Esa serie fue una batalla campal a nivel táctico. Minnesota tenía gigantes como Karl Anthony Towns y de repente el juego interior de Memphis empezó a hacer aguas por todas partes. Totalmente. Steven Adams, el pívot titular de Memphis, se volvió injugable porque el ritmo de Minnesota era demasiado rápido para él. Y Jaren Jackson Jr., que era la estrella defensiva, no paraba de cometer faltas torpes y pasaba más tiempo en el banquillo que en la pista. El sistema colapsó. Y ahí es donde emerge Clark frente a jugadores mucho más grandes. Saliendo desde el banquillo, promedió 16,5 puntos y 9 rebotes por partido en la serie. Se los comió por pura energía e inteligencia posicional. Es que fue tan humillante para los pivots de Minnesota que muchos analistas dicen que ese fue el detonante para que, al verano siguiente, Minnesota hiciera aquel traspaso multimillonario por Rudy Gobert. Querían asegurarse de que nadie como Clark volviera a pintarles la cara en la zona. Sabiendo que su rol estadístico era ser un jugador agresivo, el que hace trabajo sucio, a mí me asombra la inteligencia emocional que demostró. Porque no solo aceptó ese papel sin una sola queja, sino que además se convirtió en el líder silencioso de Memphis. Y en un pilar de la comunidad, que eso a veces se nos olvida. Fundó la Brandon Clark Foundation para ayudar a familias que pasaban por tragedias repentinas y se involucró muchísimo con la organización Arise to Read. Sí, para fomentar la alfabetización infantil en la ciudad. Eso es. En una liga llena de egos gigantes, donde cada chaval que llega se cree con derecho a tirar 30 veces a canasta, él entendió su función perfectamente y canalizó todo su estatus para hacer un bien tangible en Memphis. Pero claro, ser el arquetipo 5 perfecto de la ciencia de datos no sale gratis a nivel humano. El algoritmo de la revista Frontiers no calcula el desgaste óseo muscular, porque ser un taponeador agresivo significa chocar a toda velocidad contra tíos de 120 kilos 100 veces por noche. 100 veces por noche durante 82 partidos. Y el cuerpo, por muy trabajado que esté, simplemente no está diseñado para soportar ese impacto balístico durante años sin llegar a romperse. Y el colapso físico de Clark fue en cadena, una auténtica pesadilla. Empezó en marzo de 2023, cuando sufrió un desgarro completo en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda. Es que eso, para su perfil, es devastador. Para un atleta cuyo valor entero dependía de ese segundo salto explosivo del que hablábamos, romperse el tendón de Aquiles es como quitarle el motor a un coche de carreras. Es el principio del fin. Se perdió el final de esa temporada y casi toda la siguiente. Intentó volver en la campaña 2023-2024, pero apenas jugó 6 partidos testimoniales. Y cuando parecía que por fin la temporada 2024-2025 iba a ser la de su gran regreso, el cuerpo volvió a ceder. Sufrió un esguince grave en el ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha. Madre mía, es que no levantaba cabeza. Porque justo después, antes de empezar la que sería su última temporada, en septiembre de 2025, tiene que pasar por el quirófano por una sinovitis recurrente en la rodilla.
Y apenas un par de meses después, en diciembre, tras haber jugado muy poquito, se rompe gravemente el músculo de la pantorrilla y se pierde todo lo que quedaba de año. Estamos hablando de casi 3 años enteros de dolor físico continuo. Y esto me lleva a algo que muchas veces olvidamos. Al dolor físico hay que sumarle el abismo psicológico. Pasar de ser la pieza clave de tu equipo a estar aislado en una sala de rehabilitación durante meses, viendo cómo la franquicia ficha a otros para hacer tu trabajo, ese aislamiento rompe la mente. Rompe a cualquiera. Y desgraciadamente esa espiral invisible que se estaba gestando fuera de las canchas terminó estallando en los medios de la forma más trágica imaginable. En abril de 2026 saltó la noticia de un arresto muy preocupante en Arkansas, en el condado de Cross. Las patrullas de policía tuvieron que perseguir su vehículo porque huía más de 160 km por hora. A ver, hay que poner esto en perspectiva y no edulcorarlo. Huir de la policía a esas velocidades por vías públicas es una temeridad absoluta. Puso en peligro inminente la vida de mucha gente inocente. Y es una acción irresponsable, independientemente del dolor interno que estuviera pasando. Estoy completamente de acuerdo. Los hechos son los que son y no se pueden justificar. Pero también tenemos que mirar el contexto completo para entender el caso. Porque durante el registro del vehículo, la policía encontró más de 200 gramos de kratom. Y este detalle es fundamental. Para la gente que no lo conozca, el kratom es un extracto botánico del sudeste asiático. Y lo que hace es que interactúa con los mismos receptores del cerebro que los opioides. Claro, y a nivel médico y legal, el tema del kratom es súper complejo. Mucha gente que sufre dolor crónico severo o que intenta desengancharse de analgésicos fuertes recurre al kratom para calmar el dolor diario o gestionar el síndrome de abstinencia. Exacto. Pero claro, en varios lugares de Estados Unidos y concretamente en Arkansas, donde le detuvieron, está catalogado como una sustancia controlada de categoría 1. Y debido a la enorme cantidad que llevaba encima, enfrentaba cargos muy graves por tráfico de drogas. Pagó una fianza de $25.000 y quedó a la espera de un juicio para mediados de mayo de este año. Un juicio al que trágicamente nunca llegó a ir. No llegó. Porque aquí es donde el declive físico, el desgaste mental y los problemas de dependencia parecen haber colisionado de la peor manera. El 11 de mayo de 2026 lo encontraron muerto en su casa de Los Ángeles. Acababa de cumplir 29 años. Es desolador. Los informes que filtró TMZ cuentan que los bomberos respondieron a una llamada de emergencia médica por la tarde y los paramédicos solo pudieron certificar su muerte allí mismo. La policía confirmó que encontraron parafernalia de drogas y, se investiga como una posible sobredosis fatal. Es un golpe tremendo, de verdad. Fíjate en la enorme disonancia sistémica que hay aquí. Por un lado, tienes a una franquicia que vale miles de millones, usando la mejor tecnología médica del planeta, con sensores biométricos en las piernas de los jugadores para cuidar un tendón. Y por otro lado, todo ese ecosistema tecnológico y elitista es totalmente incapaz de detectar que el ser humano que lleva la camiseta se está derrumbando en pedazos fuera del pabellón. Cuantifican el desgaste del músculo, pero no tienen ni idea de cómo medir el dolor del aislamiento psicológico o la caída en una adicción. De quién fue Brandon Clark, su legado es inmenso. Hablamos de un chaval que empezó en el banquillo, que se negó a aceptar limitaciones y que pulió su juego hasta el punto de codearse estadísticamente con Shaquille O'Neal. Alguien que validó frente al mundo entero que la ciencia de datos tenía razón, que demostró que el trabajo oscuro y agresivo bajo el aro vale tanto como el talento estético. Y sobre todo, un líder bondadoso para la comunidad de Memphis. Totalmente. Su historia va a quedar como un caso de estudio brutal en 2 direcciones. Una sobre cómo la analítica avanzada puede descubrir talento donde el ojo humano falla, y otra como una advertencia muy oscura sobre el precio real que pagan los atletas por intentar encajar en esos moldes físicos tan extremos. Yo creo que esto nos deja una reflexión final muy potente para quien nos esté escuchando. Pensemos por un momento. Hemos creado un deporte donde los algoritmos predicen milimétricamente el valor físico de una persona. Hemos optimizado la máquina al máximo. Pero mientras aplaudimos esa eficiencia, tenemos unos puntos ciegos gigantes a la hora de proteger la mente del ser humano. Quizás la máquina que necesita ser reparada y recalibrada con mayor urgencia no es el tendón o la rodilla del jugador, sino todo el sistema industrial que lo rodea, que parece olvidar que detrás del arquetipo 5 hay una vida humana suplicando auxilio. Algo profundo sobre lo que meditar mientras recordamos el brillante y complejo paso de Brandon Clark por este mundo.